Como saben, este lunes 23, después del Día del Estudiante, etc., hay que entregar el segundo trabajo práctico, que consta de la segunda microsecuencia y el segundo argumento. Esta microsecuencia en particular tiene una diferencia. Mientras que la otra podía elegir cualquier tema de ética, acá el tema ya está elegido, que son dilemas morales. Es decir, que la microsecuencia que den, la actividad, tiene que tener un dilema moral. Ahora, la pregunta del millón: ¿un dilema moral copiado de algún lado o creado por mí? Eso por ustedes. Un dilema creado por ustedes. No pueden poner los dilemas que yo les he dicho. Pueden inspirarse en los dilemas que yo he dicho. Pueden seguir la estructura de los dilemas que yo he dicho. No me pasa nada. Pero no pueden poner los dilemas que yo he dicho. ¿Bien? No cometan el error, como le ha pasado a otros estudiantes, por eso me lamento que ese tampoco soy. Hola. Tenemos una nueva estudiante hoy. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Alma? Bien. Alma y ensancha el alma. Bien. Si no cometan el error de confiar en los dilemas que aparecen en el mundo online, porque tienden a ser malos dilemas. Ya lo he visto, ya lo he corregido y ya lo han tenido que rehacer. Ustedes hagan lo que quieran. Finalmente, cuando me encuentre con la hoja, veré la verdad verdadera. Pero les digo que históricamente la gente que ha tratado de no pensar un dilema y sacar un dilema del mundo online, han sacado dilemas que no son dilemas o dilemas que están mal construidos. Aviso. Y el que avisa, no traiciona. Entonces, avisado están. Mi consejo, piensen su propio dilema, que puede ser parecido a los que les he presentado. Yo el lunes pasado les di como 5 o 6 tipos de dilemas distintos. Y si tienen alguna duda, siempre me pueden mandar un mensaje: profe, ¿esto es un dilema o estoy bien si lo estoy planteando como dilema? Ustedes saben que yo recibo todos los mensajes 24/7. ¿no? Los tengo todos silenciados, así que no tengan miedo de molestarme. Así que eso, el lunes que viene se entrega la microsecuencia y el argumento sobre los dilemas morales. ¿Bien? Dicho eso, hoy empezamos tema nuevo. Esperaba mayor espíritu de alegría, pero bueno, se ve que estoy yo solo. Y si no es esta hora, ¿a qué hora va a cantar la alegría? La alegría no es solo brasilera, dice esta universidad. ¿Qué? El tema que empezamos es el tema de los derechos. Y los izquierdos también, los derechos. Los derechos humanos. La clase de hoy es sobre derechos humanos en general. Y la clase del miércoles que viene es sobre los derechos del niño y niña adolescente. O sea, ahora clase de los derechos humanos en general y el miércoles que viene clase de niños y niñas y adolescentes. Dicho eso, tenemos que entender que actualmente existen 3 generaciones de derechos humanos. Y se está discutiendo si existe una 4ª generación. Entonces, esta clase tiene un aspecto histórico, donde vamos viendo de dónde viene la idea del derecho humano y cómo poco a poco va tomando la forma que hoy conocemos. ¿Bien? Vamos a ver cómo se incluían ciertas personas y ciertos individuos y cómo antes no. Nos paramos, en primer lugar, en 1789. Rosadito, qué lindo. 1789. Lugar, Francia.
¿Qué pasaba aquí? Bueno, Francia para 1789 era una monarquía, es decir, tenía un rey que gobernaba, y una reina, y tenía, como toda monarquía, una casta, ¿no? Tenemos el rey, tenía una casta hecha por los nobles, los sacerdotes, ¿bien? Y después estaban los plebeyos, ¿no? Esa era la pirámide social que había en Francia y en muchos países europeos de la época. No era como la excepción, era la norma. Pero Francia en particular, para 1789, pasaba por una compleja situación. Por un lado, tenía una crisis institucional. ¿Por qué? Porque el modelo de Estado, que como dijimos era un modelo monárquico, entraba en tensión con el surgimiento de una nueva clase social. Una clase que no eran ni los nobles, ni los sacerdotes, ni los plebeyos. Eran los burgueses. ¿Saben por qué los burgueses se les llaman burgueses? A la gente que vive en el vecindario se los llaman vecinos. A la gente que vive en la villa se los llaman villeros, ¿no? Esas son formas de decir. Hoy en día villa y villero tienen un término negativo, pero antes era una noción simplemente el vecino y el villero. A la gente que vivía en los burgos le decían burgueses. ¿Y dónde están estos burgos? Estos burgos estaban en las zonas comerciales de las ciudades, porque los burgueses eran gente de comercio, gente que trabajaba. Entonces, para 1789 había un grupo de gente que tenía plata, mucha plata algunos, tanta plata que podían comprar sus propios ejércitos. Imagínense tener tanta plata que puedas comprar tu ejército. Y tenían un problema, no eran ni nobles ni sacerdotes, no tenían sangre azul ni eran parte de la iglesia. Entonces hay una crisis institucional. ¿Dónde meter a este grupo de personas que no eran hijos de reyes, ni de príncipes, ni de condes, ni de vizcondes, ¿no? No venían de familias, era gente trabajadora que empezó a juntar mucha plata y demandaban tener un lugar en el poder. A su vez, aparte de la crisis institucional, había una crisis moral. La gente no confiaba en sus reyes. En ese momento los reyes eran Luis XVI. ¿Alguien sabe cómo termina la vida de Luis XVI? ¿No? ¿Cómo termina la vida de Luis XVI? ¿Cómo termina? Le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza en la guillotina. No termina muy bien la vida de Luis XVI. Y también estaba su esposa, María Antonieta. ¿Alguien sabe cómo termina la vida de María Antonieta? En la guillotina. También le cortan la cabeza. ¿Qué pasaba? Estos dos reyes eran dos reyes que eran bastante austeros, no le daban plata al pueblo y gastaban toda la plata en el reino. Por ejemplo, María Antonieta gastó 1.600.000 libras en un collar. 1.600.000 libras que podrían alimentar al pueblo, pero lo gastó en un solo collar. Lo loco es que después se dio cuenta que el collar era falso. Encima gastó plata en algo que tenía cero valor. ¿Cómo podemos confiar en estos líderes? A su vez, crisis institucional, crisis moral, había una crisis religiosa. Porque en este momento, recordemos que tenemos acá la casta sacerdotal, estaban en puja, tenían internas. Básicamente entre el alto clero y el bajo clero. El alto clero quería mantener a los reyes en el poder. El bajo clero quería que los burgueses y el pueblo tengan el poder. Digámoslo así, había disputa entre los sacerdotes que defendían la monarquía
y los sacerdotes que defendían cierto modelo de democracia. Entonces, nadie sabía muy bien a qué líder religioso seguir. Y si seguías al líder religioso A, quiere decir que no estabas con el B. Entonces estaban los monárquicos, los antimonárquicos, etc. Pero también había otra crisis. Dije la institucional, la moral, la religiosa. Había una crisis social. Porque este modelo, rey, noble, sacerdote, plebeyos, es el famoso modelo conocido como feudalismo. El feudalismo es un sistema económico-social donde los nobles son dueños de tierras que se las alquilan por trabajo a los plebeyos. Los plebeyos se quedan con un porcentaje de lo que produce la tierra y el resto del porcentaje es para los nobles. ¿Por qué estaba en crisis? Porque el feudalismo no tenía acomodo con la burguesía. La burguesía estaba siendo dueña de sus propias tierras sin ser nobles. ¿Se entiende? Lo cual eso genera un verdadero conflicto. Tanto poder tenían que se los empezó a llamar el tercer estado. El primer estado son los reyes y los nobles, el segundo los sacerdotes, y el tercero los burgueses que no tenían un lugar dentro del esquema social feudal. Pero a su vez había otra crisis. Dije la religiosa, la social, la institucional y la moral. La última crisis, y quizás para muchos la más importante, era la crisis económica o financiera. Francia gastó parte de sus reservas en la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué gastó plata en la guerra de Estados Unidos? Porque Estados Unidos era colonia del Reino Unido, de Inglaterra, y Francia era enemiga de Inglaterra. Entonces, para que Inglaterra se quede sin recursos, financió con plata la independencia de Estados Unidos. Pero financiar una guerra es muy costoso. Entonces Francia vació las arcas que tenía de reservas de oro para que Estados Unidos se libere. Sin arcas para mantener el reino y reyes que despilfarrar, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Despilfarraban los arcones. Pronto Francia estaba en un estado casi de bancarrota o déficit. Y a su vez se le sumó que el año anterior, en 1788, hubo una sequía terrible que impidió que se pudiese cosechar los alimentos necesarios, lo que generó hambruna. Sin plata y sin comida, el pueblo claramente no lo iba a tomar muy bien, ¿no? Entonces, en 1789 el pueblo toma las calles de Francia, ¿no? Cacerolazo que diríamos nosotros en Argentina, ¿no? Sale todo el mundo a protestar. Rompen, queman cosas, queman gente, un quilombo Francia, tanto el quilombo que Luis XVI tiene que convocar a una asamblea. Llama a los tres poderes, nobles, sacerdotes y burgueses, para crear un cambio constitucional, cambiar la Constitución. El resultado de ese cambio en la Constitución fue, por un lado, el fin de la monarquía francesa. Hoy por hoy, Francia no tiene reyes. Pero por otro lado, que es la parte que nos interesa a nosotros, es que la Constitución tiene un preámbulo. Y ese preámbulo fue la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Vieron? ¡Qué loco! Por algo dije, voy a hablar de derechos humanos y empecé a hablar de Francia. Bueno, porque cuando se escribe por primera vez, se escribe como parte de la fundación de un nuevo Estado. Pero ustedes son gente muy inteligente e inmediatamente van a pensar, pero profesor, ¿cómo puede ser que digamos que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es de 1789, cuando Estados Unidos se había liberado en 1776 y parte de su Constitución dice que los hombres nacen libres iguales? ¿Cómo podemos decir que los derechos humanos aparecen en el 89 cuando ya
13 años antes había una constitución que hablaba sobre la libertad. Bueno, hay una respuesta. La diferencia que tiene la Constitución francesa, que declara los derechos del hombre, del ciudadano, y la Constitución norteamericana, es que por un lado, la declaración, vamos a poner acá Francia, 1789, y Estados Unidos, 1776. Estados Unidos crea una constitución que lo que hace es rechazar la colonia. Es decir, se define de forma negativa. No somos esto. No queremos ser más gobernados por el Reino Unido. Establece Estados Unidos que el Estado da los derechos a los ciudadanos, es decir, a los norteamericanos, como ellos se dicen. ¿Saben por qué Estados Unidos se dicen americanos, y no se dicen norteamericanos como nosotros? Vieron que los estadounidenses nunca se dicen norteamericanos, se dicen americanos. Porque no existe la palabra norteamericano para que lo puedan conjugar. Uno diría, eso tiene que ver con la egolatría, tiene que ver con su lenguaje. Su lenguaje no tiene para que uno pueda decir Norteamérica como nosotros sí lo podemos decir. Pero ellos no tienen para decir, tampoco pueden decir estadounidenses, pueden decir americanos. Es como más sencillo. Bien. Y la Constitución de Estados Unidos declara la igualdad. Todos los hombres y los humanos son iguales. Todos los hombres, dicen en realidad. El tema del género todavía no estaba resuelto, ya vamos a ver por qué. En cambio, Estado da los derechos al ciudadano y declara la igualdad de los hombres. En cambio, la Constitución francesa ya no es un rechazo a la colonia, es la idea de alcanzar la humanidad. En vez de definirse de manera negativa, se define de manera positiva. A su vez, tiene una idea de derecho natural. ¿Qué quiere decir esto? Que no es para los ciudadanos franceses lo que escribe el preámbulo, es para todos los humanos. En Estados Unidos solamente para los ciudadanos norteamericanos. Francia dice es para todos. Si sos humano tenés estos derechos. Entonces es una postura muy distinta, es más universal, es más amplio. Y a su vez, lo que dice Francia es libres e iguales. Tiene un dato más que no tiene Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no dice libres e iguales? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Han visto alguna vez películas de Estados Unidos hechas en Estados Unidos? ¿Han visto alguna vez películas de Estados Unidos? ¿Películas en inglés? ¿O ven solamente cine argentino ustedes? Ah, bueno, no me mientan, porque lo que menos se ve es cine argentino, se ve más cine extranjero y mayormente se ve cine estadounidense. ¿Han visto cine estadounidense de época? Por ejemplo, Bastardos sin Gloria o 12 años de esclavitud. Bueno, ¿qué tienen en común esas dos películas? ¿No vieron? No vieron ningún drama estadounidense de cowboys. De eso no vieron nada. No existe eso. Nunca han visto un vaquero. Le digo vaquero y piensan un gaucho ustedes. Ah, bueno. ¿Por qué me mienten así la cara cuando sé que no es así? Bien. ¿Qué lugar tenían los afrodescendientes en Estados Unidos en la película de Cowboys de esa época? Esclavos, claramente. Por eso no fueron libres e iguales. Porque tenían esclavitud. Y decían, nosotros no vamos a abolir la esclavitud. Van a pasar varios años para que Estados Unidos elimine la esclavitud. ¿Sabes lo que no saben? ¿Han visto cuando una película de esclavos? Y nunca vi una película de esclavos. No saben. Es la primera vez que escuchan el concepto esclavo. Dicen, oh, no sabía que la gente podía ser esclavo.
No me mienta, ¿por qué en la cara me miente? Porque de última podría vivir sin la mentira a la espalda. Bueno, por estos motivos se toma que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es dentro de la Revolución Francesa y no dentro de la Revolución Estadounidense. A los hombres de la Revolución Estadounidense es algo que, ¿cómo es cuando vos prevenís algo que antecede a la llegada de los derechos? Bien, pero vamos a ver algunas cuestiones. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 tiene un preámbulo y 17 artículos, es decir, 17 derechos que reconoce. En el preámbulo establece que los derechos que se enuncian aquí son imprescriptibles, es decir, que yo no te los puedo quitar. Imprescriptible. Yo no puedo hacer una ley que te anule ese derecho. Por el simple hecho de nacer humano, tienes este derecho. No importa si sos una buena persona o mala persona, no interesa. Por ser humano, tenés estos derechos. Esa es la actitud. Bien. A su vez, establece que todo Estado-nación tiene una obligación. ¿Cuál es la obligación? De hacer valer esos derechos. Cada país tiene que velar, vigilar, ocuparse de que estos derechos se mantengan cuidados. Este preámbulo incorpora una cosa más, la fe en la razón. Cree este preámbulo de que el humano, si se regula racionalmente, va a poder vencer todos los egoísmos y todos los males. Si podemos hablar entre nosotros, podemos concedernos otros derechos y protegernos estos derechos. Hola. Bien. Dije que tenían 17 artículos, así que vamos a ver 17 artículos. ¿Todos los artículos? Sí, todos los artículos. Todos. Del 1 al 17. Todo, de memoria. Así, de memoria, como saberse la tabla periódica. Como poder contar hasta 1.000.000. Empecemos con el artículo 1. El artículo 1 se los leo. Dice: los hombres nacen y permanecen iguales en derecho. Las distinciones sociales solo podrán fundarse en la utilidad pública. Dice dos cosas acá. Dice que al nacer ya sos igual al otro, ¿no? Los hombres nacen y permanecen iguales. Pero dice algo más, que es muy curioso. Si bien somos iguales, hay distinciones sociales. ¿Por qué va a decir distinciones sociales? Porque en ese momento, cuando se escribe el preámbulo, la monarquía todavía no había sido anulada. Había gente que tenía más poder que otros. Había distinciones sociales. Y esas distinciones sociales se justificaban por, pongo comillas, la utilidad pública. ¿Y cómo sé si alguien es más útil que otra persona? Y bueno, el bolsillo. ¿Quiénes podían pagar impuestos y quiénes no? Así sencillamente. Esta igualdad de la que se habla es una igualdad de carácter cívico-político. ¿Qué quiere decir una igualdad del tipo cívico-político? Quiere decir que somos iguales en leyes. Las leyes se aplican del mismo modo para ti como para mí. Uno pensaría, ¿por qué hay que explicar eso? Bueno, porque el rey nunca era afectado por las leyes. El rey no paga impuestos, si el rey comete un crimen no se lo puede enjuiciar, ¿no? Pero la igualdad de leyes dice que cualquiera que cometa un error o haga lo que haga, tiene que pagar la pena. También hay una igualdad del servicio. Antes solamente podían ocuparse en cargos públicos, qué sé yo, como hoy diríamos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, los nobles.
Solamente por ser parte de la familia real podrías tener un cargo. Ahora no, ahora cualquiera puede ocupar cualquier cargo. Y por último, la igualdad también es la igualdad de impuestos. Antes los nobles no pagaban un peso de impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Los plebeyos, claramente. Ahora todos pagan los impuestos. Ahora, el artículo 1 también establece la libertad. Los hombres nacen y permanecen libres. ¿Qué quiere decir esta libertad? Bueno, esta libertad quiere decir tres cosas. Por un lado, libertad de conciencia, es decir, pensar lo que se te dé la gana. Antes vos no podías pensar lo que se te dé gana, vos pensabas lo que el rey decía que se podía pensar, lo que los sacerdotes decían que se podía pensar. Uno no podía pensar de forma distinta. Si el rey dice que el cielo es la parte interior del ojo de un gigante, entonces el cielo es la parte interior del ojo de un gigante. Ni si te ocurra decir que es una locura, porque si es una locura, estás contradiciendo al rey, y si estás contradiciendo al rey, estás en acto de desacato y tengo que matarte. ¿Qué decía la reina de corazones de Alicia en el País de la Maravilla cada vez que alguien la contradecía? Que le corten la cabeza. Eso es una parodia justamente de este poder real. La idea de libertad de conciencia es que cada uno pueda pensar lo que quiera. Pero también, no solamente pensar lo que quiera, sino poder expresarlo. Porque uno puede pensarlo y no decirlo. Acá estaba la idea de poder divulgarlo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un diario antioficialista, debería poder hacerlo. Un diario antimonárquico debería poder hacerlo. Si quiero publicar en Twitter que el presidente se vaya a freír churros, debería poder hacerlo. Eso es libertad de expresión. ¿Se entiende? Pero a su vez había una tercera libertad y esta es importantísima. Esta libertad es la que se utiliza el día de hoy para justificar la noción de libertad, que es la libertad de propiedad privada ahora. Es decir, poder ser dueño de tu hogar, de tu tierra. ¿Quiénes podían antes ser dueños de las cosas? Los nobles. Los únicos que eran dueños de algo eran los nobles. Ahora todos pueden ser dueños de su propia casa, lo cual es una locura eso. Porque si nosotros le creemos a esta libertad, todos los que no tenemos casas, todos los que vivimos alquilando, no somos libres. Bueno, ¿cuántos artículos dije que eran? 17. Bueno, el artículo 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pero queríamos ver todo, pero vamos a ver, la paquetes. Establecen básicamente la organización del Estado en base a estos dos derechos, artículo 1 y artículo 2 de la libertad, perdón. Acá me faltó el 4, 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Qué dice este paquete de artículos? Este paquete de artículos establece dos ideas. Primero, la idea de soberanía. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que gobierna el país? Les pregunto a ustedes. ¿Quién gobierna este país? ¿Quién? ¿Qué? No, el presidente no gobierna este país. No, en este país, ¿quién lo gobierna? El pueblo, porque el pueblo elige a sus representantes. El presidente es un representante del pueblo. Ojo al piojo, porque nosotros creemos, si el presidente es el que gobierna, el presidente es un rey. El presidente es un representante de la soberanía del pueblo, que cada 4 años le dice, ok, me podés representar. Cuando se habla de la soberanía, se está diciendo que quien gobierna ya no es el rey, es el pueblo el que decide
cómo se organiza. ¿Se entiende? Y a su vez, se establece el principio de legalidad. El principio de legalidad va de la mano con el principio de soberanía. El principio de soberanía nos dice quién gobierna. Ahora gobierna el pueblo. El principio de la legalidad dice quién hace las leyes. ¿Quién hace las leyes en este país? El pueblo. Que luego el pueblo elige los representantes que gestionan la creación de leyes. Pero es el pueblo el que hace las leyes. Yo sé que ustedes me dirán, pero eso no es así. Por supuesto que no es así. Porque si la democracia funcionara como establece estos principios, no tendríamos los problemas que tenemos. Pero para poder entender por qué no funciona, tenemos que entender qué es lo que se pensó y qué es lo que no se logró. Cuando se pensó eso. El poder es del pueblo, no del representante. ¿Se entiende? Y las leyes las hace el pueblo, no los representantes. Cuando nos confundimos con esos términos y pensamos que quien nos gobierna es el representante, claramente estamos en un peligro, porque ya no creemos que es el otro que hace lo que nosotros le decimos, sino que somos nosotros los que creemos que hacemos lo que dicen. ¿Soberanía qué dice ahí, profe? Principio de legalidad. Bien. Esta fue la declaración. ¿Cómo dije que se llama esta declaración? Le puse un nombre muy específico y lo repetí 3 veces ese nombre. Y no puede decir que no porque está grabado. ¡Ah, qué conveniente! ¡Yo acabo de llegar! ¿Cómo lo llamé? ¿Derechos? ¿No? ¿No? ¿Derechos civiles? No. Derechos del hombre y del ciudadano. Lo repetí 3 veces. Derecho del hombre y del ciudadano. Derechos del... Es más, hasta hice un chiste, porque dije, no dice la mujer. Dije que todavía la parte de la mujer no estaba resuelta. Esta declaración, conocida como la primera generación de los derechos humanos, cuyo título real es Derechos del Hombre y del Ciudadano, tuvo críticas. Por supuesto que tuvo críticas. Primero, demasiado ingenua. Creer que con postular esto el pueblo realmente tenga poder es un error. Yo puedo decir, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Y después usted quiere hacer lo que quiera y le dice, no, ¿cómo vas a trabajar y no tener hijos? ¿No? Y de repente tenés todo el mandato social sobre vos. Entonces, no es que podés hacer lo que vos quieras. Te encontrás con límites. Límites que tienen que ver con los prejuicios, con obstáculos de la época, con límites materiales. Entonces, de repente ya no es hacer lo que vos quieras por el simple hecho de que yo te digo que lo podés hacer. Yo te puedo decir, ¿usted puede volar? ¡Claro que puede volar! Y sí, vos decís lo que vos quieras, pero efectivamente no puedo volar. Yo te digo, nadie acá te va a impedir que vueles. Nadie. Nadie va a impedirte. Y por más que no lo impidas, no quiere decir que se dé de hecho. Entonces se dice, esta declaración es ingenua. Creer que enunciarlo le da garantía es un error. No hay forma de garantizar eso. A su vez, esta declaración tiene otro problema. Está creada para un sector de la sociedad. ¿Quién eran las personas poderosas en el momento de la Revolución Francesa que yo estuve comentando? Los burgueses. Esta declaración está creada solo y para burgueses. La libertad de la propiedad privada. ¿Quiénes podían comprarse casas? ¿Los plebeyos que toda su vida dieron su plata a los nobles? Sí, que nunca tuvieron plata. No, los únicos que podían comprar plata eran los nobles, los sacerdotes y los burgueses. Entonces, claramente, no era una ley hecha para el pueblo, era para una parte del pueblo. Tal es así que vos solamente podías votar en la nueva democracia si podías pagar impuestos.
¿Y quiénes podían pagar impuestos? Los que tenían plata. ¿Y quiénes tenían plata? Los burgueses. Los plebeyos, el pueblo de la calle, que apenas llegaba a fin de mes, nunca podía pagar los impuestos. Por lo tanto, siempre estaban en deuda, en mora. Y los que están en mora no pueden votar. Si usted debe un par de meses, no puede votar, ¿no? Entonces, lo siento, me encantaría que vote, pero usted es un moroso, una persona peligrosa, no puedo confiar en usted. Sí puedo confiar en esta persona que tiene 10 castillos, 8 ejércitos, es claramente una persona digna de confianza y por eso puede votar. Es más útil socialmente el burgués que usted, señor plebeyo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, se empieza a criticar, dice... No es realmente para todos, no es realmente para todos. Se pretendió universal, pero no fue universal. Y hay algo más, un tercer problema de esta declaración, dice expresamente del hombre, es decir, ya el 50% de la población está dejada de lado. Las mujeres no entraban ni siquiera en esta noción ingenua, naif y burguesa de los derechos. Los derechos eran por hombres y para hombres. Las mujeres, besito, te veo en Disney, ¿no? Entonces claramente se lo empieza a criticar. Dice, no puede ser, esto hay que cambiarlo. Por suerte, la humanidad aprende rápido. La humanidad aprende rápido. Así que, ¿en qué año estábamos? ¿En qué año estábamos, se acuerdan? ¿Cómo? 1189. Bueno, ¿cuánto va a pasar hasta que nos demos cuenta de estos errores? Unos meses, seguro. Bueno, en 1919 dijeron, creo que es momento de cambiar estos derechos que no están funcionando. Yo les dije que es rápido. La humanidad siempre aprende al toque. Aprende así, le criticás y lo acepta. Ya es lo que somos nosotros, somos gente humilde que aceptamos las críticas. Bueno. Pero para llegar a 1919 hay un trecho largo, ¿no? Porque estábamos en 1789 a 1919, hay un arco histórico bastante grande. Lo voy a resumir en pequeños hitos porque no voy a contar 200 años de historia. ¿O sí? No lo voy a contar. No, mejor. Bien. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Lo primero que pasó fue la revolución industrial. Específicamente, la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial se caracteriza por el movimiento del tren, la máquina de vapor, ¿no? Todas esas cosas que ustedes seguramente lo han visto en otras materias, porque esto no es nuevo. Pero quizás no han visto, no sé, por eso digo quizás, no han visto qué clase social surge con la revolución industrial. ¿Qué? Bien, los trabajadores de la clase media, pero tienen un nombre específico. Está muy bien lo que ha dicho usted. Lo que usted dijo está bien y lo podemos decir. Pero vamos a aprender también la palabrita esta, si no se saben, que sirve para completar la idea. Eso, el proletariado. El proletario. ¿Por qué proletario? Acá es por eso yo quería ir a esta palabra. ¿Por qué proletario? Bueno, ¿a qué palabra nos hace acordar proletario? No, propietarios no. ¿A qué? A prole. ¿Y qué es la prole? ¿Qué es la prole? ¿Cómo es? ¿Qué es la prole? Bueno, si los proletarios son personas, estamos de acuerdo en eso. Bueno, va por ahí, pero si se va a la ciudad se fue muy lejos. La prole es la descendencia. Tu prole son los hijos de tus hijos, de tus hijos. O sea, se le llamaba un proletario porque era, como bien dijo la compañera, la clase trabajadora media que lo único que servía era para multiplicar el número de trabajadores. El trabajador tiene hijos que son trabajadores. Lo único que sirve es eso. Su característica es producir más fuerza de trabajo. No va a tener movilización. ¿Eh? No va a tener
¿Movilidad social en qué sentido me lo dice usted? O sea, como que no, que es trabajando para siempre, no va a ser parte de No puede ascender socialmente. Perfecto, sí. O sea, como que no, o sea, Sí, no sí. va a ser mi hijo, yo soy trabajadora, mi hijo no va a ser dueño de una fábrica. Claro. El proletario es, tu abuelo trabajó en esta fábrica, tu padre trabajó en esta fábrica, vos vas a trabajar en esta fábrica, y tu hijo va a trabajar en esta fábrica, y así va a ser el destino de esta familia. Básicamente es el concepto del plebeyo que trabajaba en el campo, donde su abuelo trabajaba en el campo, su padre trabajaba en el campo, el hijo trabajaba en el campo, pero ahora trasladado a la fábrica. Es la misma estructura. No, es muy simplista. Es una estructura muy similar, pero supone el proletario. ¿Bien? El proletario va de las manos con la invención del tren, la creación de la industria. A su vez, hay otro elemento que aparece. Este era el primero. Otro elemento que aparece es el colonialismo o el imperialismo europeo. ¿Por qué le llamamos acá imperio? ¿Quiere decir que Europa recién para 1800, 1900 tuvo imperio? No, en Europa siempre hubo imperios. Pero, ¿cuándo llegó Colón a las Indias o a las Américas? A la India. Empieza con 1, sigue con 4. 1492. En 1492 llega Colón, que para él eran las Indias, que son la América, y se genera todo un sistema de conquista. ¿Bien? Se genera una colonización. Pero esa colonización no fue planeada. No se fue planeada. De repente se dieron cuenta que había más gente y dijeron, buenísimo, acá tenemos oro, plata, mujeres, gente de trabajo, animales, Pero ¿qué pasó en el 1800? ¿No? ¿Qué pasaba en 1800 en las Indias, las Américas, los pueblos del sur? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó por el 1800 en toda esta región? ¿Qué? ¿No se acuerdan? No, pasó algo muy importante. Las revoluciones. Los países coloniales empezaron a decir ya está y empezaron a rebelarse. Tal es así que entre 1800 y 1850 ya no había colonias. No colonias como entendemos ahora. Entonces, Europa, ¿qué pensaba? Que dijo, bueno, ya está, estuvo lindo el baile, pero perdimos. ¿Ustedes creen que los europeos iban a aceptar la derrota así como está? No, no pueden estar ahí. Pero hicieron un plan. Dijeron, ok, esto que nos funcionó por unos 400 años, lo podríamos replicar. Ya no en América porque perdimos. ¿Qué otros lugares quedan en el mundo? África y Asia. Entonces hacen el plan de conquistar sistemáticamente los pueblos de África y de Asia. La diferencia entre la colonia del 1500 a la colonia del 1800 es que el 1800 fue planeado, decidieron hacerlo. ¿Bien? Por eso se le piensa como un imperialismo. Así que preguntar algo, perdón. Sí, ¿Tomó aire como para decir algo? sí, pero Se respondió solo. Bien. A su vez, esto generó una carrera. ¿Qué país europeo llegaba primero a África o a Asia? Entonces, Portugal, Suecia, Holanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, todos tratando de tomar un pedacito del territorio para robar el oro, para robar la plata, robar a los hombres, robar a las mujeres, explotar los recursos, y empieza la disputa. Yo llegué primero, yo llegué después, bla, bla, bla. Eso genera tensiones macropolíticas. ¿Qué haces Alemania en mi territorio francés? ¿No? Eso genera una situación bastante conflictiva. Que al principio se pensaba, bueno, hay mucho para todos, no nos vamos a pelear, pero con 50 años de dominación, el mucho para todos se empieza a achicar. No hay tanto como se pensaba. Tal es así que las cosas se tensan muchísimo. Se tensan tanto que para 1914 surge, ¿qué pasa en 1914? No. En el mundo, ¿qué pasa en 1914?
la Primera Guerra Mundial. Se tensa tanto las cosas que dijeron la única forma de resolver esto es a las piñas en el patio. Sí. Por fin, ¿cómo estás? Me olvidé que venías hoy. No pasa nada. El viernes venís a... ¿Sí? Ahí está. Dale. No, pues no quiero que se vaya. Bueno, ya no puedo ser responsable. No. Hay mesa de examen el viernes, así que nos vemos. Por eso, ahí, en la Claro, mesa. listo, dale. Aunque no tengamos alumnos, Dale, listo. Buenísimo. Bueno, en 1914, la Primera Guerra Mundial. No solamente eso, estuvo la Revolución Rusa. Los proletarios tomaron el poder, tiraron a los burgueses y a los zares. No solamente eso, el imperio austrohúngaro, que era enorme, se empezó a fragmentar. Tanto se fragmentó que quedó Austria por un lado y Hungría por el otro. Entre 1914 y 1919 se mataron a lo loco la gente, los alemanes. Pim, pam, pum, pam. La guerra fue tan grande que dijeron, pucha, quizás como que violamos un poquito los derechos de los humanos, pero los derechos que tenemos no contemplan las violaciones que hicimos sistemáticamente cuando matamos unos 6 u 8 millones de personas. Estaría bueno, por esta vez, mejorar. Entonces nace, y bueno, hay gente que aprende lento, nace la segunda generación de derechos humanos, y ahora sí tiene el nombre de derechos humanos, ya no dice derecho del hombre, vamos loco, la inclusión. Claro, nace los derechos humanos. Los derechos humanos tienen una influencia que es el pensamiento comunista. Por ejemplo, lo que dice es la búsqueda de mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de bienestar social. Lo principal que dice los derechos humanos de la segunda generación es lo siguiente: no basta con afirmar que alguien es libre o igual. Hay que dar las condiciones materiales. Yo no puedo decir, por ejemplo, eres libre de aprender y no te doy una escuela. Eres libre de vivir bajo un techo si no te doy un techo. ¿Se entiende? Eres libre de comer si no te doy comida. Tengo que dar los elementos materiales para que puedas... Comunista. Es, claro, el marxismo es dentro de... ¿Hay varios? Sí. No, pasa que no es lo mismo marxismo a comunismo, a socialismo, a peronismo, a judicialismo. La idea básica, central, el corazón, que es una conversación que se estaba teniendo desde 1870, no solamente con Marx, sino con otras personas, como Bauer o Engels, ¿bien? O como Kropotkin, que era un anarquista, ¿bien? O como algunos darwinistas sociales. Yo estoy tocando toda la arista desde la ultra izquierda a la ultra derecha para que sepa que no era una discusión solamente de Marx. Era la idea de si el Estado tenía que darte o no las materias para que vos puedas ejercer tus derechos. Esa es la pregunta que se hacía. O sea que cambiaba eso de que si podía volar y no hacerlo, lo cambiaba a decir, bueno, vamos a hacer que realmente vuele. Voy a darte los medios para lograrlo, claro. Y cuando los proletarios toman la Rusia zarista, lo toman los bolcheviques, que los bolcheviques estaban influidos por el pensamiento de Marx y de Engels, ¿bien? Y fundan una patria socialista con vistas a ser comunista. La diferencia entre el socialismo y el comunismo tiene que ver con el grado de compromiso del Estado en nuestras libertades, ¿bien? Pero eso es una disputa que se nos escapa de lo que podemos trabajar aquí, ¿bien? Por eso quería aclarar, no necesariamente lo mismo, y por eso dije comunismo, que es la idea de que entre todos, en comunidad, nos damos los recursos para satisfacer nuestras necesidades, ¿bien? Es decir, se reivindica la búsqueda del medio para hacer efectivos los derechos. Es la idea de que el Estado tiene que cuidarte y protegerte, que, como la compañera menciona el peronismo, algunas alas del peronismo lo mantienen, pero también del radicalismo,
pensando en las políticas locales. Como que si vos pensás en el peronismo, como que te da todo eso beneficio para la vida social. Claro, sí. El famoso, los primeros 1000 días, la computadora para poder trabajar en clase, esas cosas. Bueno. Cuidar y proteger. Y se amplía la idea de libertad. Yo había dicho que la idea de libertad tenía 3 cosas. ¿Cuáles eran las 3 cosas de la libertad reconocida en la primera generación de derechos humanos? 3 cosas. Conciencia, expresión y propiedad privada. ¿La conciencia qué sería? Que sepas que sos libre. No era eso. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué era la libertad de conciencia para esta cosa? ¿Cómo? Pensar lo que vos quieras. Pero vas a hacer lo que te digo. No. Libertad de conciencia es poder pensar. Uno pensaría que no te controlan el pensamiento, pero es mentira, te pueden controlar el pensamiento. Acá dice es libertad de pensamiento. Después libertad de expresión. ¿Qué sería libertad de expresión? Poder decir lo que yo pienso. Y libertad de la propiedad privada, ¿qué es? Tener mi propia casa. Perfecto. Esas son las 3 libertades. Ahora, la segunda generación amplía esta idea de libertad a una noción que para nosotros es muy común, que para ese momento era totalmente innovadora, que era la libertad política. La libertad política es cuando uno dice que el Estado da ciertos elementos. Por ejemplo, enseñanza gratuita. Por ejemplo, seguro social. Por ejemplo, derecho a huelga. Hasta 1919 vos no podías protestar sin que fuese delito. A partir de 1919 la huelga se convirtió en un derecho humano. Antes te podían matar por la huelga. Te cortan la cabeza y allá lo podemos hacer. Claro. Otro elemento de la libertad política, protección a la familia. Existe el concepto de que para la segunda generación, que va en 1919, existe el concepto de que el Estado, para ser próspero, para poder desarrollarse, tiene que garantizar las bases. Y según este modelo, las bases del Estado no es la sociedad, es la familia. La familia es lo que hay que proteger, la familia es lo que hay que cuidar. Una familia sana es un Estado sano, una familia cuidada es un Estado cuidado. Entonces, aparece por primera vez en la historia de la modernidad los derechos para las mujeres. ¿Pero qué derechos? El derecho de la madre. Es decir, siendo madre, te protegían. ¿Hoy es 16? 18. Y aparecía algo más, que son los derechos del niño. Pero de eso vamos a hablarlo después. Vamos a agarrar los derechos del niño, vamos a ponernos un pinchecito acá. Y el miércoles que viene vamos a hacer toda la clase sobre eso. Pero en este momento también aparece la idea de necesidad de proteger al niño. Porque si proteger a la familia, tenés que proteger a los futuros ciudadanos, que son los niños. ¿Bien? Bueno, no me quedó claro lo de las mujeres, o sea, como la madre. Claro, por ejemplo. La madre no tenía derechos. Y era difícil que te reconozcamos, porque ¿cuál era la función social de la mujer para el Estado de 1919? La función social de la mujer era multiplicar los ciudadanos. No importa si te gustaba, si querías, si eras lesbiana, a nadie le interesaba en lo más mínimo eso. Vos tenés una función social. Lavar los platos y reproducirte en el dormitorio. Esa era la lógica que había, ¿no? Entonces, los únicos derechos que habían eran derechos que garantizaban esa estructura, que establecían, ok, vamos a hacer todo lo posible para que tu embarazo llegue a término. Vamos a darte salud médica gratuita, vamos a darte comida si es necesario, vamos a vacunarte si es necesario, siempre y cuando sea en situación de embarazo, de cuidado de niños. Otra circunstancia, lo siento, no es mi problema, yo no me ocupo, yo como Estado tengo como obligación cuidar a la familia. ¿Usted tiene hijos? No, entonces no es familia. Esa era la idea. El concepto de familia lo vamos a discutir cuando veamos ESI, así que le ponemos otro pinche en nuestra pared de corcho invisible y cuando veamos ESI vamos a discutir qué se entiende por familia, ¿no? Pero bueno, esa era la discusión.
Tenía varios artículos, pero vamos a ver algunos que se relacionan con esto que yo estoy diciendo. El artículo 6 de la segunda generación de derechos dice que todas las personas tienen derecho al trabajo. Es decir, ser humano te da derecho a tener un oficio. Antes no se había establecido eso. ¿Por qué es importante tener oficio? Porque te podés sustentar, te podés tener tus medios para las cosas. Artículo 7. Todos los trabajos tienen que estar en condiciones equitativas y satisfactorias. Seas trabajes como albañil, vendedor de panchos o ministro de educación, todos tienen que más o menos satisfacer las mismas situaciones y condiciones. Con trabajo equitativo y satisfactorio. Artículo 8. Libertad de sindicato. Porque antes no se podía tener sindicatos. No podía ser parte del sindicato de docente, de trabajador, lo que sea. El artículo 8 también te da lugar al derecho a la huelga. El artículo 10, por ejemplo, te habla sobre la protección de la familia y de los menores. Veo que yo decía derechos a los niños. El artículo 12 habla del derecho a la salud. Y interesante es el artículo 15, que es derecho a participar en la vida cultural. Que te eduquen para poder entender tu cultura, ¿no? Se le empieza a valorizar con esta idea de que somos una sociedad que tiene que trabajar en conjunto. Entonces, en conjunto tenemos que aprender de qué es lo nuestro, cuál es nuestro patrimonio cultural, nuestra historia, etc. Muy bien. Perfecto, no hay fallas. Por fin tenemos una buena declaración. No es machista, nos incluye a todos. Pero siempre está la gente criticona, siempre hay críticos, ¿viste? Viste que siempre hay que ver la paja en el ojo ajeno, ¿viste? Gente insoportable que no le gusta cómo son las cosas. Bueno, aparecieron varias críticas ante esta declaración de derechos humanos. En primer lugar, es que al preocuparse tanto por lo social comunitario, descuidó al individuo. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que una idea de, por ejemplo, derecho a la vivienda descuida al individuo? Y bueno, porque el Estado, si tiene la obligación de darle una casa a todo el mundo y no tiene suficientes casas, puede hacer lo siguiente. Puede caerte un día con una familia y dice, ahora esta familia vive en tu casa. Claro, porque dice el Estado, yo tengo que darle una casa a todo el mundo, no tengo tantas casas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, a tu casa no te saco. Estás obligado a compartir tu casa. Y de repente vivimos 7 o 8 familias en una misma casa. Yo estoy cumpliendo una casa para todas las familias. Pero eso parece ir en contra de mi derecho individual de tener mi casa donde nadie me moleste, ¿no? Otra cosa, ¿cómo satisfacemos la universalidad de los derechos? Yo tengo, por ejemplo, la obligación de alimentar a todo el mundo, ¿no? El Estado tiene la obligación de darle comida a todo el mundo, pero no dice comida nutritiva, dice comida. Entonces a todo el mundo le doy pan y agua. ¿Sos celíaco? Manejate, ese es tu problema. Yo le voy a dar comida a todo el mundo, le voy a dar pan y agua. Estoy cumpliendo mi deber como Estado. Entonces los individuos que no entran en las universalidades están siendo sistemáticamente excluidos. ¿Qué pasa con aquellos que no entran? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no podían tener hijos? Lo siento, usted no es parte de la sociedad. Me encantaría que usted sea parte de la sociedad, pero al no cumplir su función social, Claro, exactamente, no queda expulsada. Es más, hay una enfermedad para las mujeres que no podían tener hijos. Les llamaban histéricas y las mandaban a los loqueros, ¿no? Decía, usted tiene un problema psiquiátrico, ¡pum!, al loquero, electroshock, tortura, lo que sea, y cuando usted aprenda a ser madre podrá volver a la sociedad. Lo que dicen los críticos es que esta noción descuida a los individuos. En esta búsqueda de cubrir a todos, no ve las particularidades, las necesidades individuales. Por suerte, aprendemos rápido. Y ahí lo que se caracteriza al ser humano es que cuando lo critican, aprende rapidísimo. Nosotros somos gente que
siempre estamos ahí al filo, nos damos cuenta de los errores y decimos, claro, por supuesto, porque no pasa mucho. ¿Esta es la única crítica de la segunda generación? Si te parece la única, que se la está bien. El individualismo es. No, el problema que tiene las nociones de la segunda generación yace en que se vuelve imposible realizarlo. No todos son todos. Decir, yo le doy a todo es una falacia, es imposible. No cumplo la materialidad que yo prometo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque presupone normalizar a la sociedad. Y si vos estás fuera de la norma, no sos parte de ella. O sea que no es tan universal. Bien, no es universal, pero descuida a los individuos. Bueno, ¿qué pasa? La gente es dura para aprender, la humanidad es dura para aprender. Entre 1919, los años locos, ¿no? En 1920 se llaman los años locos, no sé, el baile así, hasta 1939 opera esta generación de derechos humanos. ¿Pero qué pasa cercano a 1939? Bueno, ¿qué pasa en 1939? ¿Alguien sabe? ¿Qué? ¿La caída de quién? La caída de la bolsa de Wall Street en 1929, es el crack financiero. Pero yo no estoy hablando de 1929, estoy hablando de 1939. ¿Qué pasa en 1939? O quizá me lo he dicho mal la fecha. Creo que lo dije bien. ¿Qué guerra? La Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? ¿No empieza en 1939? Revisa ahí en el WhatsApp, si no me equivoco. En el Google, yo creo que dije bien, 1939. De 1939 a 1945. No, en 1945 estoy seguro que termina. Pero. Del 39 al 45. Ah, bueno, entonces está bien. La Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial? Bueno, eso pregunta para muchos historiadores. Pero podemos señalar algunas cuestiones. Por un lado, el movimiento anticomunista, la gente que estaba en contra de las lecturas comunistas y el surgimiento de la ultraderecha. En Austria, en Austria, en Alemania, en Italia, en Francia, ¿no? Surgen, por ejemplo, los fascismos, ¿no? Aparecen los fascismos, aparecen los estados militarizados. Y surge la Segunda Guerra Mundial. ¿Ahí sabe cómo empieza la Segunda Guerra Mundial? Alemania invadiendo Polonia, es una locura esa invasión. Alemania invade Polonia con tanques y Polonia, que todavía no estaba tecnificada en su ejército, intentó parar los tanques con su caballería. El resultado fue nefasto. No había forma. Un caballo contra un tanque, no hay manera. Pero bueno, pasa que esa guerra se inventó en ese momento. No existía ese tipo de guerra. Por algo Alemania logró avanzar tan rápido, alimentar una nueva forma de guerra, que es la guerra relámpago. Te venían con tanques y anda a parar un tanque, dificilísimo. Bueno, pasa toda la guerra es una porquería, nos saltamos, sabemos que es horrible. La guerra se caracteriza por un saldo de 45 millones de muertos, sin contar lo del Holocausto, ¿no? Donde había judíos, evangélicos, romaníes, homosexuales, lesbianas y todo lo que no entrara dentro de la categoría de ojos celestes y pelo rubio, ¿no? Bueno, y luego de toda esa masacre, como que los países se encuentran, como que nos fuimos un poquito de mambo, nos copamos mucho, fuimos muy emocionales, hemos diezmado a la población, hemos matado 1/3 de la población del mundo. Quizás
sería un buen momento para revisar los derechos humanos, como para no volver a meter la pata, digo yo, ¿no? Entonces, en 1948, con la creación de las Naciones Unidas, se establece la tercera generación de los derechos humanos, que es la actual generación. La declaración, que se dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Universal. Uno pregunta, ¿quiénes eran los que se juntaban y decían, che, los fuimos a... Los países estos, los estados. Como los piones. Estados Unidos, Reino Unido, Pero como el presidente de cada uno. los representantes, los políticos, todo eso, sí. El pueblo nunca se junta. No, claramente. Los representantes, las máximas autoridades. Embajador, y bueno, pues eso. Bueno, cualquiera. ¿Ah? Eso pregunto, si era como solo el presidente, si era solo los que tenían plata, si era solo el... No, bueno. el embajador. ¿Quiénes eran los...? Son los representantes que tienen que ver con puestos políticos, influencias económicas, situaciones sociales. Siempre es la crema de la crema los que tienen el poder. Pero se fundaban por de convención, ¿sí? ¿Cómo se llama corte de convención? Así como, bueno, juntemos acá en No, el crearon un hermoso edificio enorme, justamente el edificio de la ONU, las Naciones Unidas de la ONU. Sí. Entonces, crearon eso. No, bueno, pero antes no estaba, por eso te digo, pero se juntaban así como nos juntamos en Argentina. Hacían como, elegían un lugar mayormente neutral y se juntaban en un territorio, qué sé yo, iban a París y hacían todo el convenio de París, después iban a Londres y hacían todo el convenio de Londres, después iban a, qué sé yo, Berlín y hacían el convenio de Berlín. Y de tanto eso decidieron, bueno, tenemos que tener una serie de sedes neutrales que nos permitan a nosotros hacer planes de contención. A eso le vamos a llamar la Organización de las Naciones Unidas. Y esta Organización de las Naciones Unidas en realidad es heredera de otra organización más chiquita, que eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Bueno, en 1948 se crean los derechos universales del humano. Bien. ¿Qué dicen estos derechos? Estos derechos tienen un hermoso preámbulo que establece lo siguiente, ¿no? Establece que el Estado tiene que garantizar todos los derechos civiles y políticos. Bien, derechos civiles es decir, los derechos del ciudadano. Y los derechos políticos tienen que ver con las cuestiones de ideas. Yo no puedo matar a alguien porque es de otro partido. A su vez, el Estado tiene un rol mediático y protector de estos derechos. ¿Por qué dice esto? Porque los estados, durante la Segunda Guerra Mundial, dejaron de proteger los derechos. ¿Bien? Vos de repente, digamos que usted era de ascendencia romaní y perdía todos los privilegios que tenía como ciudadano, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, porque siempre está el ejemplo de Alemania, en Portugal le sacaron la ciudadanía a todo aquel que no podía demostrar que tenía 3 generaciones atrás de portugueses. Acá en Argentina nos cuesta demostrar que tenemos 3 generaciones de argentinos, imagínense los portugueses, que es un centro de movimiento y de comercio enorme, está todo el Mediterráneo, muy cercano a África, era muy difícil demostrar eso, ¿no? Entonces, la pérdida de estos derechos llevó a la necesidad de establecer que el Estado nunca puede quitarte esos derechos, que el Estado no puede quitarte los derechos que te ha dado. ¿Bien? Eso es muy importante. A su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 2 pactos internacionales. Un pacto civil y político, donde el Estado se compromete a proteger a la gente que está en el Estado de todo ataque por sexo, por religión, por racismo. Es decir, si vos no sos argentino y estás visitando Chile, el Estado chileno se compromete a protegerte. Todo el que esté en el Estado tiene que ser protegido. Eso es un pacto internacional. Yo protejo lo de tu país y vos protegés lo de mi país. ¿Entiendes? Por eso son pactos internacionales. Y también hay un pacto socioeconómico y cultural,
donde cada estado tiene derecho de decidir cómo administrarse económica, política y socialmente. ¿Por qué decir esto? Porque en ese momento, en 1948, había dos modelos antagónicos de desarrollo económico, el comunismo y el capitalismo. Entonces, cada uno puede hacer, en ese momento hablamos de la URSS, que estaba en su máximo apogeo y no se jodía con Rusia. No era como para decir. Se caía por los Alpes y tenemos otro país. Claro, sí. ¿Qué otras cosas? Bueno, el preámbulo dice algo muy interesante. A partir de 1948, Dios desaparece los derechos humanos. Hasta las otras dos generaciones, la 1 y 2, tenía a Dios como garante de los derechos. ¿Quién garantiza que los derechos son humanos? Dios. Ahora, el humano es la garantía de los derechos. ¿Por qué? Y porque no todos los estados son religiosos. Hay estados laicos y hay personas laicas. ¿Bien? Y se crea por primera vez la necesidad de que ser ciudadano esté determinado por el sufragio. Sufragio igual y secreto. Ser ciudadano es poder votar. Ah, ¿y antes no podían votar? No podían votar. Votaban algunos podían votar, no todos. ¿Bien? Bien. ¿Cuántos artículos tiene? 30. ¿Vamos a verlos todos? Vamos a verlos todos. Todos, 30 artículos. Y sí, porque es la declaración de las que están vigentes hoy en día, las que se tienen que conocer. ¿Cómo no van a conocer los 38 artículos? Dije 38, los 48 artículos. Vamos a ver los 48 artículos. Vamos a ver los 48. Así que presta atención porque voy a hablar de 56 artículos ahora. ¿Bien? Los artículos 1 y 2 dice básicamente que todos tienen derecho a gozar de los derechos y las libertades. Es el derecho a tener derechos. Todos tienen el derecho a tener derechos. Tener el derecho de tener la libertad, el derecho de ser igual, etc. Esto supone, el artículo 2, que nadie te puede juzgar por raza, color, sexo, idioma, opinión, origen, nación, nacimiento o cualquier otra condición. No importa cómo seas, qué tengas o de dónde vengas. ¿Cómo? Los artículos 3 y 11 establece que nadie puede sufrir esclavitud o tortura. Perdón, del 3 hasta el 11. Al 11. Del 3 hasta el 11. Menos que vamos rapidito, vamos en paquete. Del 3 al 11 tiene que ver con eso. ¿Por qué se tomaron la molestia de decir que no puede haber tortura? Porque había Sí, y algo. La Segunda Guerra Mundial venían torturando sistemáticamente a la gente. Entonces, estaba bueno decir, che, torturar es una opinión, pero está malo. Yo no lo recomiendo. ¿Qué les parece? Claro, viste, no da. Pinta. Claro, Pinta que nada. totalmente. Del artículo 12 al 17 establece, por un lado, que toda persona tiene derecho a salir y entrar a su país. Poder irte a otro país. Una locura, boludo, poder salir de tu país. Antes no se podía. ¿Usted a dónde va? ¿Por qué? Y a su vez, este salir y entrar, que es como el derecho al movimiento, también estaba adosado el derecho de la propiedad, de poder tener cosas. Cosas de manera individual, y acá hay una trampa, presten atención, se creó el derecho de la propiedad individual en colectivos, un grupo de personas que posee algo. ¿Por qué es una trampa? Porque yo puedo tener una empresa con varias gente que es dueña, esta empresa, de muchas cosas, porque es un colectivo de gente que es dueña de muchas cosas. Entonces, la propiedad ahora puede ser individual y colectiva. También puede ser una casa, puede estar a tu nombre y a mi nombre, a dos personas, ¿no? Pero puede ser. El tema es que ahora las cosas no están al nombre de uno, puede estar al nombre de muchos. Tiene su elemento positivo, porque repartimos las propiedades,
y su elemento negativo. Un grupo de personas puede decidir qué tener. Los artículos del 18 al 21 establece que toda persona tiene derecho a elegir su creencia o su religión. Vos podés creer lo que se te cante los bolsillos. Y no solamente eso, podés manifestar tu creencia, podés juntarte en público para decir creemos en esto, podés hablarle a la gente y decir ¿por qué no crees en lo que yo creo? ¿Qué? Claro, difundir tus opiniones libremente. Si yo creo que Dios es un plato de espaguetis con albóndigas, tengo todo el derecho de creer en eso, de fundar un templo y de llevar mi colador como símbolo religioso, así como los cristianos llevan su cruz y los judíos llevan su estrella de David, y nadie me puede decir nada que defiendo el espagueticismo, que estoy equivocado, ni nada por el estilo. Y si me saco una foto carnet, y usted puede sacar su foto carnet con su estrella de David y su cruz, yo puedo estar con mi sombrero religioso, que es un colador en la cabeza, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? La libertad, el derecho a creer. Ahora les pregunto, ¿creen que el espagueticismo lo acabo de inventar o existe? Existe, es una religión que existe, gente. Existe, es verdad verdadera. ¿Pero qué? ¿Hay un par que anda con un colador en la cabeza? ¿Hay un par de gente que anda con cruces en el cuello? No, eso no sé, o sea, como que sé, pero usted me está diciendo que si existe, nunca he visto una persona. Bueno. Que usted tenga la suerte o la mala suerte de haber nacido en un país mayormente cristiano, no quiere decir que otros países tengan otras creencias. No estoy jugando, estoy diciendo que si existe. No he visto a alguien con un colador en la cabeza. Existen, búsquenlo. Principalmente en Estados Unidos. Pastafarismo se llama. Ahí está. ¿Cómo se llama? Pastafarismo. Ay, me muero, yo quiero ser parte de eso. Tienen sus días feriados, tienen sus momentos, y es una religión oficial. ¿Y cómo llegó usted a saber eso? ¿Cómo llegó usted a saber eso? Porque a mí me encanta saber esas cosas. Ajá. Religiones raras. No es rara. Para el pastaferismo o el espagueticismo, lo raro son los cristianos. Claro, sí, sin duda. Adorar un muerto. El espagueticismo es adorar un muerto. Adorar un espagueti. Es mejor algo que te alimente, que sea nutritivo. Bueno, etc. Bueno, no vamos a hacer un debate de la religión aquí, porque no quiero que los cristianos se me ofendan y me digan, ¿cómo muerto? Tomá, el muerto sos vos ahora. No. Yo no voy a morir por ninguna religión. ¿Usted es parte del espaguetismo? No, yo soy ateo. ¿Qué tan ateo? ¿Qué tan ateo? La única excepción posible de ateo. ¿Real? Porque dice que no todos están ateos y todos están... Los que no son tan ateos son agnósticos. Claro, pero ¿Y yo dije agnóstico o ateo? Ateo. Como que no todos están cristianos y están ateos. Ateo. Nada existe. Qué hermoso. Del artículo 28 al 30 ¿Y del 21 y del 22 al 27? Del artículo 28 al 30, ahí voy, Bueno, ¿quiere el 22 al 27? Le doy el 22 al 27. 22 al 27, dale. Al 22 al 27. Era más jugoso pero está bien, lo digo ahora. Yo dejo las cosas jugosas. Pero está bien, usted es ordenada, una persona sistemática. Claro. Del 22 al 27, toda persona tiene derecho a la vida adecuada, a un nivel adecuado. Acá se establece no solamente la educación gratuita, sino, cachatela, anotátela, no te olvides, salud gratuita. ¡Oh! El Estado te tiene que dar salud gratuita. Imagínense qué locura eso. Es lo que dice. Alimentación, vestimenta, vivienda y asistencia médica. Todo eso gratis. Eso está dentro de una vida adecuada si te da ese estado. Claro, una vida satisfactoria.
alimentación, vestimenta, vivienda y asistencia médica, ¿no? Vamos a decir acá el bienestar social. Cuando la gente habla de bienestar social, y si entiende qué significa, está hablando de esto: alimentación, vestimenta, vivienda y asistencia médica. Eso es, cuando dicen el estado del bienestar, ¿alguna vez escucharon esa frase? Significa eso: alimentación, vestimenta, vivienda y asistencia médica. Bien, esas 4 cosas, eso sería un estado del bienestar. Se ocupa de garantizar una vida de calidad. Y en casa, ¿cómo andamos? Del artículo 28 al 30, ahora sí, el que quería decir yo, claro. ¿Ese es el jugoso o el...? No, era porque no existe. Nosotros tenemos estas cosas gratuitas, Sí. pero ¿tenemos calidad? No. Y bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? Bueno, ya, ahora en el 2225 Claro. vamos a volver a tener, se van a volver a apuntar. El artículo 28 a 30 dice que toda persona tiene el derecho a establecer y producir su propio orden social. Quiero crear un nuevo orden social, quiero cambiar el Estado, quiero cambiar la Constitución, quiero cambiar las leyes, quiero crear un Estado que no existía, tengo derecho a hacerlo. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué? ¿Qué pasó en la década del 50 en África y en Asia? Lo mismo que pasó en 1800 en Latinoamérica. ¿Qué pasó en 1800 en Latinoamérica? ¿La esclavitud pasó en 1800? El colonialismo y ¿Pero qué pasó con el colonialismo? Claro, empezó la liberación. Claro, la resistencia, el anticolonialismo. Para 1950, por ejemplo, aparece un Estado. La India, con Mahatma Gandhi ahí, con el pacifismo y todo eso. Poder crear tu propio orden social son estados que se liberan del yugo de otros estados. Por eso es importante pensar en el orden social. ¿Cuántos artículos le dije que tenía esto? 30. No dije que tenía 30. Dije muchos números. Dijo 30, después 39, después dijo 56. 38, 48, 58. Del 31 al 32. No, son 32. 32 artículos. Del 31 al 32 tiene una cosa. ¡Mua! 32. 31 al 32. Ah, perdón, disculpe. Yo le voy a, cuando ustedes pongan algo en la secuencia, les voy a decir, parece que lo hicieron sin ganas. Claro, si lo estamos juzgando. No. Ya aceptamos que borre a media. Claro. Que escriba como quiera, pero no me confunda el 32. El 31 al 82, dice usted. Pasa que lo borré, se borró mal. Pero es 32, del 31 al 32. Me imagino las cosas así, las excusas que tienen. No es excusa si es inteligencia. Uy, me llevé el... ¿Ves? Porque mintió. Todas las veces que ha pasado se llevaron por delante así. Y- No es inteligente dejar de pasar por ahí. No, necesito moverme para pensar. Yo pienso... No por ahí. No, sí, yo Por pienso... allá, compañero, no sabes una cosa. Yo pienso de manera peripatética, con el movimiento. De el artículo 31 al 32 dice 2 cosas muy interesantes. La primera, que nadie con menos de 16 años puede ser condenado a la cárcel. Y dice que toda persona con 16 años puede ir a la guerra. Por supuesto. De todas maneras, ¿qué preferís, cárcel o guerra? No podés ir a la cárcel con 16 años o menos, pero podés ir a la guerra si tu país lo necesita. Pero si, por ejemplo, te abstienes, vas de la cárcel. Abstenerte. ¿Cómo podés abstenerte si te están invadiendo o tenés que lucharte por...
Sí, bueno, viste que las máquinas no decían no y hablando de los meses, te iban a llegar a el 7, no vemos. Pero puede ir a la tiempo. Bien. Ahora, para terminar, dos cosas. Una, la pregunta: ¿por qué nos hemos quedado con estos derechos? Porque claramente estos derechos no cubren todo. Por ejemplo, los problemas de la tecnología que tenemos hoy en día no están contemplados aquí. Se habla de la protección de la identidad personal, pero hoy existe no solamente la identidad física, sino que la identidad virtual. Y estos derechos no lo contemplan. Se habla de no discriminar si importa tu raza y sexo, pero no habla del género, no habla de las nuevas formas de entender a las sexualidades y los géneros, ¿no? Las comunidades LGBTQ+, no aparecen dentro de estos derechos, entonces no se puede generar ciertas leyes si no está bien claro. A su vez, nosotros sabemos que al día de hoy existen movimientos en defensa de los derechos animales. Tampoco se establece esta categoría, porque estos son los derechos universales del humano. ¿Y qué pasa con aquellos animales con los que sentimos que puede reconocerse ciertos elementos o atributos humanos, o aquellos que queremos considerar directamente como personas? Por ejemplo, los perros policía, que tienen hasta jubilación. ¿Por qué no están cubiertos por los derechos? A su vez, hay otra cosa. El mundo de 1948, post Segunda Guerra Mundial, no es el mundo del 2000, del 2024, que es un mundo hiperconectado, el mundo de la globalización, donde la información trasciende y llega instantáneamente, donde los mercados no están definidos por los estados, sino que hay multinacionales que no están determinadas por las leyes de un país o de otro, porque afectan a múltiples países. Entonces, se está pensando, más o menos del 2014, la necesidad de construir una cuarta generación de derechos humanos. No se ha establecido, no se ha proclamado, pero se está pensando y se está diagramando. Porque recordemos que se agregan otros problemas, por ejemplo, los apátridas, la gente sin patria, que tanto, más de 10 millones de personas no tienen país, ¿no? O los inmigrantes, los problemas de inmigración migración e inmigración que existen actualmente. Pueblos que están continuamente en movimiento, los derechos humanos de la tercera generación no contemplan. Entre las cosas que se están pensando, por ejemplo, es crear un ámbito de derechos que sea, por ejemplo, el derecho a existir digitalmente, tener un lugar que sea para ti en el mundo virtual, así como está el derecho de vivir en un domicilio físico, ¿no? Entonces, se está pensando algunos elementos, pero al día de hoy no está resuelto. Les digo esto porque claramente la cuarta generación de derechos puede que les toque a ustedes vivirla, ¿no? Sabemos que la humanidad tarda un poquito en aprender las cosas, pero ya han pasado 70 años de la tercera generación de derechos humanos. ¿Cómo no van a pasar los 70? Pueden pasar o pueden que no, porque el mundo con el que se proclamó los derechos universales humanos ya no existe. No es ese mundo. Nosotros estamos en un mundo radicalmente distinto, con necesidades, con violaciones a la humanidad distintas. Le hago una consulta, cuando se juntan así, como que es de público conocimiento que se están juntando o no. O sea, como que se sabe así como política. Hay siempre organismos que tratan de empujar y debatir para que se incluyan o se generen esas reuniones. Hay mucho lobby político, hay muchos intelectuales que tratan de alguna manera dar lugar a estas cuestiones. Claro, como, qué sé yo, en mayo nos vamos a juntar para volver a abrir una cuarta. Sí, pero no es que van todos, van pequeñas coaliciones. No, claro, pero así, como que bueno, que se fundan y como que es del público a todo el mundo. Y sí, se hacen congresos, se hacen jornadas, se hacen encuentros, bien, se hacen foros, bien, un foro económico, un foro ético, un foro político. Entonces se van tratando de diagramar algunos pactos internacionales y con el movimiento y quizás el tiempo adecuado esos pactos logren constituirse en derechos. Pero es muy difícil crear un derecho, porque es
crear algo de que estemos todos de acuerdo. No sé si es imposible, pero ¿somos libres iguales? Es muy, claro. Y encima como que todos no están de acuerdo y encima es como bajarle línea a este que está acá para poner a este otro. Claro, es una cuestión de cómo combatir con las idiosincrasias, las culturas, las sociedades y encontrar los nudos y los centros en común. Si logran saber cómo, escriban un libro y publíquenlo, porque no sé. Bueno, ¿cómo enseñamos esto? Bueno, les traigo 3 ejemplos. El primero para el primer ciclo se llama necesidades básicas, le puse ese nombre. A nuestros estudiantes del primer ciclo les escribimos en el pizarrón una serie de elementos. Yo puse algunos. Alimento, agua, ropa, vivienda o casa, si vivienda es un concepto difícil puede poner casa, salud, educación, amistad o relaciones sociales, trabajo, libertad, participación. Si participar es difícil, pongan opinar, expresar, descubrir o tener una experiencia o jugar, afecto o amor o cariño, una lista de cosas. Y preguntarle a nuestros estudiantes si creen que podemos agregar algún elemento o alguna necesidad humana más dentro de esta lista que hemos escrito en el pizarrón. Agregamos las que sugieran. Suponte que el estudiante diga videojuegos. Bueno, ponemos videojuegos. Mascota. Bueno, mascota. Lavarropa. Bueno, lavarropa. Lo que diga que sea necesario, lo agregamos. Y después, en grupo, le decimos, elijan las 5 más importantes que ustedes consideran. ¿Bien? Y luego, que la elijan, exponer entre todos. ¿Por qué para ustedes estas son las 5 más importantes? Y después preguntar, ¿siempre están estas 5 necesidades básicas cubiertas? ¿No? Con esta actividad vamos a ver 2 cosas. Primero, que bajo la idiosincrasia y los pensamientos de cada uno, entiende como necesidades cosas distintas. El que tiene lavarropa quizá no entiende que necesita un lavarropa. O el que nunca lavó ropa en su vida, ¿no? Y segundo, vamos a ver qué argumentos tienen para establecer qué es necesario y no. La moraleja de esta historia es que tenemos que llevarlos a descubrir que todo es necesario, que todas estas cosas que yo les dije, como ropa, agua, salud, amistad, son todas iguales necesarias y son todas parte de los derechos humanos. Pero uno piensa que unas son más necesarias que las otras. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Cuando se da cuenta que cada grupo organizó las cosas de forma distinta y presentó y vio cosas distintas y atendió y argumentó cosas distintas. Entonces decimos, lo que pasa en realidad es que son necesarias para todos, pero algunos tenemos algunas no satisfechas y otras sí, o satisfechas un poquito, ¿no? Después, para la transición entre el primer y el segundo ciclo, podemos trabajar con derechos particulares. Por ejemplo, yo pensé en el derecho a la familia, ¿no? El derecho de la familia, el cuidado de la familia, etc., ¿no? Y podemos ver el tema de la familia también con otro derecho que es el derecho a la identidad, que es el derecho a tener un nombre, a ser identificado dentro del Estado, por ejemplo, mediante el documento, el DNI, el documento que nos da el número de identidad. ¿Y cómo trabajamos eso? Bueno, podemos empezar con rastreo, preguntándole por qué tienen el nombre que tienen, si saben por qué se llaman como se llaman, si saben cuál es el origen de su apellido paterno o el origen de su apellido materno, ¿no? Si en su casa tienen alguna costumbre, alguna cosa que identifica a su familia, qué sé yo, todos los sábados comen carne, no sé, puede decir algo. Podemos hasta, para generar un vínculo afectivo, decirle que inventen una rima con sus nombres, ¿no? Qué sé yo, con su nombre, apellido, etcétera. Pero todas estas actividades que les digo son para la casa. Luego, cuando viene a la clase, la divulgamos y vamos anotando las respuestas. De dónde viene cada apellido, por ejemplo, las rimas. Y después empezamos a ver si todos venimos del mismo lugar. Todos los apellidos son del mismo origen. Todos los apellidos son italianos. Son todos españoles, alemanes, de pueblos originarios.
Y empezamos a preguntar, ¿por qué esta gente está aquí? Y si somos iguales, si venimos de lugares distintos. Si el origen de nuestro apellido influye de alguna manera en quiénes somos. La idea finalmente es mostrar que no importa de dónde uno venga, tienes siempre los mismos derechos. Por ejemplo, no importa de dónde vos vengas, todos tenemos derecho a una familia. No importa de dónde vengas, todos tenemos derecho a una identidad. No importa de dónde vengas, tenés derecho a una casa, ¿no? Mostrar que, si bien inclusive las historias que van hacia atrás suponen cosas muy distintas, todos tenemos las mismas necesidades que tienen que ser cubiertas, los mismos derechos. Y por último, para el segundo ciclo, está mi favorita. La actividad se llama Diseñando un nuevo país. Entonces le decimos a nuestros estudiantes que supongamos que hemos descubierto una tierra nueva. Nadie ha vivido en esa tierra hasta ahora. Por lo cual es una historia que no tiene leyes, una tierra que no tiene leyes, que no tiene historia, no tiene nada. Entonces, trabajando en pequeños grupos, le decimos que cada uno tiene que proponer un nombre para este nuevo país, como lo van a llamar, y tiene que crear 10 derechos que va a garantizar este país, ¿no? Gabrielandia. Y Gabrielandia tiene 10 derechos. Primer derecho, todos pueden comer pasta con albóndigas, ¿no? Entonces cada uno presenta su respectiva lista con su respectivo nombre de país y tratamos de ver qué derechos se repiten, cuáles no, qué pensamos de esos derechos. Y preguntamos, ¿qué pasaría si se excluyera alguno de estos derechos? ¿Podríamos vivir bien en un país que no nos cumple alguno de estos 10 derechos o estos 11 derechos que hemos puesto? Seguramente la respuesta va a ser que no, y si no, tenemos que indicar por qué es no la respuesta. Y después preguntamos, ¿hay algún derecho importante que hemos olvidado entre todos? Quizás se ha olvidado algún derecho, el derecho a la vestimenta. Y después podemos pensar si estos derechos se cumplen en nuestro país. Y después podemos ir un poquito más, una vez que queda claro esta confección de derechos. Podemos pensar qué derechos se conectan con la escuela, qué cosas se cumplen con nuestra escuela. El derecho a la educación es obvio, pero puede haber otros derechos, ¿no? El derecho a ser escuchado, el derecho a pensar lo que uno quiera, ¿bien? Y después podemos ir inclusive más lejos y ver qué relación tienen los derechos que hemos descubierto con las normas de convivencia. ¿Por qué tenemos estas normas? ¿Por qué tenemos que esperar nuestro turno? O no hablar entre todos, o no pelearnos. ¿Qué tipo de derechos se ponen en crisis si yo golpeo a mi compañero? ¿No? El derecho a la paz, el derecho a no ser violentado, ¿no? Entonces de repente podemos ir cada vez más acercándonos a la cotidianidad y ver cómo los derechos humanos nos atraviesan constantemente en el día a día, que no es simplemente una cosa flotando en el éter que nunca llega, sino que realmente está operando, inclusive en este mismo instante que estamos aquí nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda, un interrogante, un comentario, un insulto? ¿Usted? ¿Cuál era el título del segundo? Construyendo un nuevo país, o algo así. No, del segundo. Del segundo, creo que era mi identidad, o conociendo mi identidad. Igual son nombres de fantasía que le pongo yo, le pueden poner cualquier otro nombre, le pueden poner, qué sé yo, aguante los chasquibunes, no sé, no importa. ¿Qué piensan de esto? ¿Habían pensado, visto alguna vez los derechos humanos desde esta perspectiva? ¿Conocían la compleja y rica historia de los derechos humanos? La serie de asesinatos en masa que nos llevaron a pensar, quizás nos salvamos un poquito los unos con los otros. Yo lo tenía como hecho hablado. Pero la historia, lo bueno es que uno se da cuenta con el tiempo que la historia nunca es aislada, está toda anudada entre sí. ¿Usted no vino con una persona más? Pues igual. Se lo llevaron. Ok.
Yo vine después de que tomó asistencia. Yo también. Bueno, pero todavía no pregunté el tema de la asistencia. Bueno, usted dijo, ¿hay alguna duda, pregunta, qué sé yo? Bueno, mi pregunta es... No fue una pregunta, fue una afirmación. No, la pregunta sería, ¿me pueden anotar? Ahí voy. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Yo quiero saber si quedó alguna pregunta sobre el tema. Cuando enseñamos derechos, solo enseñamos derechos, también enseñamos obligaciones. A ver, ¿por qué cree que o sospecha que no están conectados? ¿O para usted están...? Y pasa que todo derecho supone cierta obligación o compromiso. ¿Bien? Para que exista el derecho debe haber una obligación por lo menos del Estado, pero también de uno consigo mismo. Pero por ejemplo, yo, Sí. con mi edad, me entiendo. Pero Ah. a 10 años, no sé si entienden que yo el derecho y también una obligación. Bien, ahí entiendo su pregunta. Usted puede enseñar una clase de derechos y puede enseñar otra clase de obligación, dependiendo en qué aspecto se detenga, puede enseñarlo en conjunto. Fíjese que, por ejemplo, cuando vimos el tema de ética, nosotros vimos órdenes, que también está conectada con la idea de obligaciones. También puede trabajar desde las normas, las órdenes, los caprichos, ¿no? O las leyes. Teóricamente, todo derecho presupone una obligación. Pero no es necesario que el momento en que enseña, por ejemplo, el derecho a la familia, tenga que prestar atención inmediatamente a las obligaciones de toda familia. Puede centrarse en lo propositivo y no en lo normativo. O puede hacerlo en conjunto, o puede hacerlo en otra clase, lo normativo. No está obligada a explicar un derecho e inmediatamente a explicar su obligación. Pero, por ejemplo, si le puedo enseñar, si hablamos de norma de convivencia, si nos peleamos va a pasar esto, o sea, como que de esa consecuencia. Claro, o sea, sí. Claro, que ahí te enseñando una obligación. Claro. Entonces, por eso vos le decís, por ejemplo, no, bueno, no podés comerle la comida a otro, Claro. porque, no sé, como que ahí en paralelo va con ese lineamiento. Claro. Sí, se puede hacer. De manera abstracta, pero se puede enseñar. Claro, pasa que la pregunta es ¿a qué quieren ponerle acento? Que el estudiante se apropie de lo que le pertenece, por ejemplo, vos tenés tu nombre, vos merecés tu salud, o se apropie de las obligaciones o las consecuencias de eso. Como vos tenés tu nombre, no podés negarlo, por ejemplo. Entonces, uno puede hacer distintos hincapié según qué tipo de cosas quiere que aprendan sus estudiantes, ¿no? Porque uno no puede enseñarlo todo de sopetón, ¿no? Pero podés jugar, si trabajás un derecho, cuál sería la obligación correspondiente y quién las tiene. Porque vos enseñás, volviendo al tema de familia, el derecho a la familia, y las obligaciones no solamente están en los individuos pertenecientes a la familia, es del Estado mismo que está obligado a la familia. Habíamos hablado de dar las condiciones materiales para que esa familia subsista. Entonces, podemos decir, vos tenés derecho de que el Estado te dé cosas. Por ejemplo, mis primeros 1000 días, ese proyecto que existía dentro del Estado. No sé si sigue existiendo los primeros 1000 días. ¿Sí? Es un plan. Claro, que es un plan. Claro. O sea, pero es un programa. Igual. ¿Una qué? No sé si es plan o programa. Bueno, sí, pero es parte... No, porque viste que, por ejemplo, progresar dejó de ser Claro, pero una cosa que beca. estos programas están siempre marcados en una ley. Sí. Claro. No, decía eso de la convivencia, cuando uno enseña el derecho, por ejemplo, no sé, Gabriel tiene derecho de ser escuchado y yo, Luciana, tengo la obligación de respetar ese derecho. Uno siempre tiene la obligación de respetar los derechos de los demás. Claro, o sea, Sí. enseñar eso de que todos tenemos, porque todos tenemos derecho a expresarnos. Ah, bueno, yo hablo de todos, hablamos al mismo Claro. tiempo, pero tenemos la La obligación obligación, es como que claro, te enseñan de a respetar el Sí. derecho del otro. O sea, el derecho termina hasta... Sí, igual ahí están tocando un problema ético, político y filosófico. ¿Cómo vos tenés derecho a hablar y a ser escuchado? Pero si yo no te quiero escuchar, ¿no puedo ejercer mi libertad de no escucharte? Ese es un verdadero problema de cómo establecer los límites. La gente cree que los derechos no se pisan, pero los derechos se pisan entre sí continuamente. Vimos que en la segunda generación de derechos humanos, el Estado estaba pisando el derecho común al derecho individual. Y así con los derechos actuales, pasa exactamente lo mismo.
¿no? Miren la estupidez, la ley dice que tiene que proteger los procesos de gestación de las mujeres durante su embarazo. Pero en esta ley no se reconoce la posibilidad de que haya mujeres trans u hombres trans. Entonces, ¿qué individuos están siendo reconocidos por la ley y quiénes de ellos están perteneciendo? No están pensando estos momentos donde se pisa. Un hombre trans, por ejemplo, que puede gestar, no tendría una protección, no tendría un seguro de salud que lo proteja para ir al ginecólogo. Sí, lo que pasó también es que cuando ¿Entienden el problema? Hace poco de que dos mamás han tenido, las dos tenían lactancia en el trabajo, claro. Entonces las dos eran la licencia de maternidad pedían, no. No, la de lactancia. Lactancia, perdón, no te entendí. Entonces, ¿qué pasaba? Que a la que había parido sí le daban la lactancia, pero a la otra no. Claro. Pero salió en el diario y todo, y la otra chica lo hizo, y bueno, y le terminaron el enfermero y le terminaron dando la lactancia, porque ella reclamó que ella también es madre. Claro, bueno, entonces ahí están estas cuestiones donde... Esos huecos, esos baches que hay. Claro, se pisa y uno no siempre tiene claro estos vínculos. Bueno, ahora sí vamos con la asistencia. Yeah.